Como hago cada mañana acá en el estudio de la radio, en el del segundo piso. Él trabaja en el estudio grande por la cantidad de concesiones que hace la radio para Tenenbaum. Pero tenemos el gusto de recibir nada más ni nada menos que al ministro de Economía, Martín Guzmán, en el día de hoy aquí en el estudio, cosa que agradecemos porque debe ser, no sé, el personaje más interesante para entrevistar hoy, ¿no? Gracias por venir, ministro. Buen día, Reinaldo. Y Ernesto, muchas gracias por la invitación. Al contrario. Yo arranco con lo que a lo mejor le preguntaría a cualquier persona en el día de hoy. ¿Cuándo se calma esto? ¿Se va a poder calmar? ¿Voy a estar tranquilo? ¿Tranquila? Bueno, a ver, veamos la situación. Hoy tenemos una situación de una brecha cambiaria muy elevada, pero también se da una circunstancia en la cual tenemos superávit comercial, no hay pagos de deuda externa, y a pesar de lo que se dice, hay 41.000 millones de dólares de reservas, de los cuales la parte que son depósitos encajados serán alrededor de 12.000 millones. Y hay controles de capitales. Esa brecha lo que está generando es una expectativa de devaluación que no se condice con las circunstancias que enfrentamos en el frente externo. Tener superávit comercial, no tener que pagar deuda, tener controles de capitales y tener reservas es una combinación que a nosotros nos permite continuar con la política cambiaria para el tipo de cambio oficial, que es el que importa de forma directa para los precios y la macroeconomía, que es la misma que venimos continuando, que el tipo de cambio oficial vaya de la mano con los precios. Es decir, que a pesar de que hay una brecha que genera ansiedades importantes, que nos ocupa fuertemente, tenemos las condiciones y tenemos los instrumentos para continuar con la política cambiaria que venimos llevando adelante y no hacer una devaluación. Ahora, hoy hay un título en la web de Clarín, lo vi recién. Nota de Bonelli. Bueno, que dice, va a haber devaluación, o lo hace Martín Guzmán o lo hace otro ministro. No. No va a haber devaluación. No, vamos a continuar con el ritmo de depreciación del peso contra el dólar que venimos manteniendo, yendo de la mano con la inflación. En un proceso en el cual además se busca de forma persistente, de forma gradual, a la velocidad que se puede, ir reduciendo la inflación. Martín, vos decías recién hay elementos que hacen que podamos convivir con este tipo de cambio, a lo cual uno puede agregar inclusive cosas como la depreciación en dólares del salario argentino, con lo cual hace que la economía sea una economía en eso competitiva a nivel mundial. No hay elementos que en otro momento podía decirse. Ahora, en el mismo momento, en el último mes, la brecha entre una cosa se amplió brutalmente, ya era amplia. La devaluación de los dólares paralelos, blue, clandestinos, llamarlo como quieras, fue casi como de un 50% en el último mes. La brecha que se quería hacer. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué la gente sale a comprar dólares o las empresas salen a comprar dólares al valor que sea? Bueno, primero lo que tenemos es valores para los tipos de cambio paralelos que están muy lejos de representar la capacidad de nuestro país para generar ingresos en dólares. Argentina no es un país de ingresos bajos, es un país de ingresos medios. Puede que no sea un país de 17.000 dólares per cápita, pero tampoco es un país de 4.000 dólares per cápita o menos, que es lo que sería si pensásemos que el tipo de cambio que corresponde es el tipo de cambio paralelo. No es así. Obviamente aquí hay problemas que son problemas fundamentales de la economía, pero también hay una amplificación de las expectativas que va más allá de los problemas que tiene la economía. En cuanto a los problemas de la economía, está claro que hay un problema fuerte de déficit fiscal, pero que tiene que ver con una situación absolutamente extraordinaria, sin precedentes, que es la pandemia, que generó una fuerte necesidad de aumento de gasto y al mismo tiempo la caída de la actividad económica hizo que caiga la recaudación y aumentó el déficit. Y en un contexto en el que no teníamos acceso al crédito, porque se había perdido en los años anteriores, hubo que recurrir a la emisión monetaria. Eso es un desequilibrio que buscamos ir resolviendo, pero estamos haciendo lo que consideramos lo mejor en estas circunstancias. No es que hay algo mejor. No emitir implica no poder financiar gastos que son esenciales para cuidar al trabajo, para cuidar a la producción, para cuidar a la gente, ¿sí? Por otra parte, lo que ha habido es cierto desanclaje de las expectativas. Y eso explica la brecha tan alta. Pero pensemos esto, esos mercados de los cuales hablamos son mercados muy pequeños, mercados que no tienen de forma directa una relevancia macroeconómica.
En el mercado de contado con liquidación se operan volúmenes que estamos hablando de 30 millones de dólares por día. Tenemos un mercado tan pequeño que con muy poco volumen de operaciones ese precio se dispara y entonces genera una brecha muy grande. Y esa brecha termina alimentando expectativas que generan mucha ansiedad. Pero insisto, no es un mercado que importe desde la macroeconomía de forma directa. Importa porque la brecha es alta y afecta las expectativas. Pero nosotros tenemos con qué seguir la política cambiaria para el tipo de cambio oficial que venimos siguiendo y qué es lo que realmente importa para la macroeconomía. ¿Y eso no impacta en los precios? Esta expectativa empieza a generar todo un ruido en la economía real, ¿no? O el desabastecimiento de los productos. Yo no te vendo porque no tengo precio, y pasan empresas grandes y termina impactando en la vida de los argentinos. Las expectativas de devaluación indirectamente afectan a la economía, por supuesto, y por eso la brecha nos ocupa. Y por eso apuntamos a estabilizar primero la brecha y después ir bajándola. En un contexto de expectativas desancladas, estabilizar no es algo que se pueda lograr de un día a otro y se acabó, ¿ok? Pero sí que nos ocupa. Ahora, cuando miramos los datos de lo que ha venido pasando en estos últimos 10 meses, el índice de precios no se ha movido con el dólar CCL, no se ha movido con el dólar blue, ha ido de la mano con el dólar oficial. Entonces, ¿cuál es la gravedad del problema? Porque da la impresión, porque además lo que uno ve en términos familiares, en términos que hay una especie de corrida contra el peso en este momento. Es decir, por más que los volúmenes sean chicos, evidentemente los que hay es gente comprando y no gente vendiendo divisas. Entonces hay como un proceso de desconfianza que se fue acelerando primero mes a mes desde que empezó la pandemia y después se disparó después de las medidas que tomó el Banco Central el 15 de septiembre. Ahora, por lo que vos decís, parecía... Medidas que tomamos todos. No, es todo el gabinete económico. Bueno, en todo caso lo que lo hace más grave, porque en medio de un contexto muy volátil, ustedes toman medidas que incrementan el problema en lugar de contenerlo. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Separemos estos dos mercados, el blue del CCL. En el mercado del dólar blue hay fuerzas de mercado, fuerzas de oferta que hoy no están presentes en el contexto de una pandemia. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Por ejemplo, turistas. Por ejemplo. Y con las medidas del 15 de septiembre, lo que deja de pasar es que la gente que compraba dólar ahorro e iba a venderlo en el blue, buena parte de eso ya no está. Pero tomamos esas medidas porque había que cuidar el frente de las reservas internacionales para poder manejar el dólar oficial, que es el que más importa, de la forma en que nosotros queremos hacerlo para darle el rumbo que le queremos dar a la economía. En el otro mercado, la situación es distinta. En el mercado contado con liquidación. Ese es un mercado financiero, básicamente, de transacciones financieras. Es cambiar títulos públicos en una moneda por títulos públicos en otra moneda, para cambiar pesos por dólares o dólares por pesos. Ahí lo que venía pasando es, en los 4 años que precedieron a nuestro gobierno, hubo un proceso de entrada de capitales especulativos que buscaban retornos de corto plazo alto, que entraban por ejemplo, las Levax, en su momento en el 2016, se metieron en posiciones de pesos y después no creyeron más en el peso y quisieron salir. Empezaron a salir, en marzo del 2018 empezaron a salir. Así es. En masa. 2018 y 2019. Pero hubo una parte que quedó atrapada en el mercado oficial, quedó atrapada por los controles de capitales. Y buscan salir. Y eso ha ido goteando por el mercado de contado con liquidación. En el contexto en el cual las expectativas se desanclan y empiezan a pensar que no van a poder salir, empieza a apurarse la salida. Y a eso se le suman actores argentinos también. Ahora, veamos la esencia de eso. Es capitales que nunca tuvieron interés en la economía real argentina. ¿Y cuántos son? Y todavía queda una parte importante y por eso tomamos medidas como la de la subasta. $2.000 millones de dólares, ¿cuántos son? No, es que ahí también hay una cuestión. No te voy a dar un número preciso. ¿Por qué? Porque sería imprudente, porque después hay que definir si alguien que en un cierto momento y ciertas circunstancias sale, en otras circunstancias puede querer no salir, puede decidir quedarse. Entonces ese número es un número
muy subjetivo, depende de percepciones del que tiene que tomar la decisión de salir. Y para ese tipo de situaciones, ustedes están ideando un bono en dólares para que contraer deuda, pero manteniendo los dólares actuales en lugar de que se vayan ahora. Eso es uno de los pasos que ya venía pensado desde hace tiempo. Estábamos esperando a cerrar la deuda, a enviar el proyecto de ley de presupuesto, que es el de hacer una subasta de bonos en dólares a la que se pueden integrar con bonos en pesos. Es un mecanismo de mercado, al mejor postor. ¿Querés cambiarte de posición de pesos a dólares? Bueno, subasta. Y de esa forma ir limpiando parte de las presiones que generan una elevación de la brecha. Pero el punto importante acá es ver la naturaleza de esto. No tiene que ver con fuerzas reales de la economía, esa brecha. Tiene que ver con actores que quieren salir de posición de pesos estructuralmente. Quieren salir de posición de pesos. Ya lo quieren desde el 2018, en cuando lo hicieron, y desde el 2019. Y que con muy poco volumen, o sea, vos pones una orden ahí de 5 millones de dólares y sube la brecha fuerte. Con muy poco volumen genera un aumento de la brecha. Eso no tiene que ver con la economía real. Nosotros tenemos los instrumentos para seguir manteniendo la política cambiaria para el tipo de cambio oficial que venimos manteniendo. Ministro, hoy especulan, no sé, Clarín, Nación, creo por lo menos, algún diario económico más, que el presidente le dio 2 semanas para poner en caja esto. ¿Es verdad? ¿No es verdad? No voy a meterme en las especulaciones de lo que sale. No, bueno, pero el presidente le pidió algún resultado con el presidente en breve. Siempre queremos, o sea, aquí el presidente marca la línea, trabajamos de una forma totalmente abocado a estabilizar la economía y buscamos dar todos los pasos bajo el liderazgo del presidente pero no para estabilizar la economía. No les dieron un plazo para resolver esto, entonces. Es que, ¿qué quiere decir plazos? Día a día, hora a hora, se trabaja con el objetivo de estabilizar la economía argentina y ponerla en el sendero de la recuperación. De hecho, hoy en día se da esta situación peculiar en la cual hay un frente financiero con las características que describía, que no tiene que ver con la economía real, que muestra muy fuerte inestabilidad, pero al mismo tiempo la economía real está mostrando signos de recuperación. ¿Sí? Se da esta situación peculiar hoy en día en nuestro país. Sí, perdón, signos de recuperación, porque me imagino gente escuchando y dice, ¿cómo recuperación? Si a mí yo no levanto la cabeza, no me va bien. ¿A qué se refiere? Al aumento de la actividad. Claro, o sea, lo que hoy tenemos es una dinámica de recuperación heterogénea y tenue, por ahora, en la cual los sectores que requieren de mayor acercamiento social todavía siguen cayendo, pero los sectores que requieren de menos acercamiento social ya están creciendo. Y en promedio la economía está creciendo de forma moderada. Obviamente que en este proceso, en un contexto de pandemia y de incertidumbre, puede haber altas y bajas. Pero sí que hoy la situación es muy distinta de lo que se presentaba en los meses de abril y de mayo. Martín, ayer hubo un pronunciamiento de 2 entidades de bonistas diciendo que hicimos el acuerdo y la crisis está peor, y manifestando su preocupación por la capacidad de repago de la Argentina de los nuevos bonos que se emitieron producto del canje de deuda. ¿Qué le responderías a ellos? Bueno, lo primero es que tengamos en cuenta que ese es un grupo muy minoritario. El mismo comunicado lo muestra. Inmediatamente empecé a recibir mensajes de otros acreedores, sobre todo de grupos más grandes, despegándose completamente de ello, mostrando una actitud de responsabilidad corporativa y social distinta. Ahora, la realidad es que este ha sido un proceso bien intenso en donde todos jugamos fuerte. Y todos jugamos fuerte porque los intereses en juego eran muy grandes. Esto era muy importante para la gente. Y esos son los intereses que nosotros defendimos. Han quedado heridas que tendrán que ser suturadas. Ese comunicado no representa la posición de la mayoría de los acreedores y en todo caso lo que se dice es que las políticas económicas de Argentina las definimos nosotros. Lo que piden ahí que va en la dirección de ajuste fiscal en el año 2021, mayor contracción monetaria, eso de hecho es lo que hizo el gobierno anterior y no funcionó. Nosotros entendemos que queremos ir en la dirección de empujar la recuperación económica al mismo tiempo que se ponen las cuentas en orden. Cuestión fundamental. La sostenibilidad fiscal es un pilar de la estabilidad y hay que garantizarla e ir en esa dirección.
¿Y se puede, hay un fino corredor por el cual avanzar, y ese fino corredor es por el cual nosotros estamos yendo. El fino corredor es cómo hacer la recuperación económica con ajuste, por algún tipo de ajuste. No ajuste, porque esa no es la palabra, sino que vaya dándose una reducción del déficit fiscal que converja al equilibrio fiscal a una velocidad que sea consistente con poder mantener la recuperación. Y lo que implica también, para maximizar el impacto, tanto en lo inmediato, en el corto plazo, como en lo más mediato, implica la necesidad de redefinir cómo se gasta. Gastar en aquello que tiene más impacto en la recuperación y que tiene más impacto en la generación de valor agregado en la economía, en la generación de productividad. Eso es lo que refleja el presupuesto del año 2021, en cómo hemos redefinido las partidas de gasto. Un ejemplo, una partida que se utilizaba en algo que no generaba valor agregado o no generaba potencia exportadora, y se pasó a otra partida que sí lo genera. Bueno, el ejemplo más claro son los intereses de la deuda. Hay una reducción del 1,9% del producto de pagos de intereses de deuda en el presupuesto del 2021 con respecto al del 2019, lo cual nos da un espacio muy importante para gastar en otras cosas. Por ejemplo, gasto de capital. La obra pública se pasa de 1,1 del producto en el 2019 a 2,2 del producto en el año 2021. Innovación y desarrollo, que es central, una partida de gasto central para cualquier economía que pretende poder generar más dinamismo y que había caído a niveles que no tenían sentido para la economía argentina. Era 0,2 del producto el gasto en innovación y desarrollo en el 2019, va a ser 0,5 del producto en el año 2021. Salud pública, educación, son todos segmentos en los cuales se aumenta la partida de gasto en relación al producto por redefinir prioridades. Solemos, en las charlas que tenemos en el Pase con Ernesto, a veces debatimos sobre en cuánto los ruidos de la política afectan a la economía. A veces disentimos, a veces acordamos. ¿Cómo lo vive la persona que está a cargo de economía? Es decir, no sé, lo que pasó con los Echeverre, lo de Vicentín, que enseguida es tomado por un sector de la economía, incluso de los medios, como, bueno, esto no es serio, por más que Guzmán quiera hacer las cosas bien, el ruido está... No, perdón, déjame agregar una cosita. No solamente lo que hace el gobierno, de repente lo que hacen algunos medios de comunicación, de repente una marcha anti-cuarentena, de repente hay en la sociedad argentina grupos que todo el tiempo se malinterpretan, de que potencian los conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo imagino que en un contexto tan delicado, algún efecto sobre un inversor externo o interno. Alguien tiene plata en el banco, la saca o no la saca según qué ver de lo que pasa políticamente o no. ¿Cuánto influye para vos eso? La grieta, el fanatismo, los conflictos que tienen que ver desde otro sector que no son el sanitario y el económico, que son los dos sectores hoy centrales del drama argentino, del problema argentino? La grieta tiene un costo económico. Una sociedad fracturada es una sociedad a la cual le cuesta mucho tener una economía tranquila. Eso importa y mucho, por supuesto que importa. Estabilizarnos, ponernos en el sendero de una recuperación que se sostenga en un ambiente de tranquilidad económica es una tarea colectiva. Porque acá estamos todos en lo mismo. O sea que si queremos realmente ir para el lado que le hace bien a Argentina, es necesario ir teniendo más calma en el proceso de construcción colectiva. Eso sin ninguna duda, ¿sí? Y por eso es fundamental que haya ciertas políticas que sean política de Estado. Lo de la deuda, por ejemplo. La sostenibilidad de la deuda tiene que ser una política de Estado. La sostenibilidad fiscal, tener las cuentas fiscales en orden, tiene que ser una política de Estado. Y así va a ser, de hecho. La educación, la salud, la ciencia. Ahora, yendo a la otra parte de la pregunta, en cuanto a nuestro gobierno, hoy lo que tenemos es una coalición que está muy aunada con un objetivo concreto que es, primero, administrar, conducir una situación sin precedentes que es la pandemia. Bajo la conducción de nuestro presidente, que tiene las riendas y que maneja, que va administrando semana a semana cómo manejamos esta situación, que en el contexto de crisis macroeconómica que Argentina ya estaba viviendo, eleva el nivel de desafío a otro nivel que el de otros países. Argentina encontró una situación
mucho más difícil cuando le llegó la pandemia que a otros países. Con el Senado apoyando, con la Cámara de Diputados apoyando en aquello en lo que deben apoyar, en aquello que es que forma parte de una república, y así ha venido siendo. Ahora, es casi un título, ¿no? Es decir, la grieta genera costos económicos, ¿no? O tiene un costo en la economía. Ahora, cuando eso de alguna manera, porque a veces la oposición hace negocio con la grieta, pero a veces el gobierno propicia, entre comillas, negocio con la grieta, me refiero a negocio político, a veces lo genera el propio gobierno. No. ¿Qué pasa ahí? Nosotros no generamos ningún negocio con la grieta. Por el contrario, en ese sentido, digamos, yo hablo todos los días con Alberto, con el presidente de la Nación, si hay algo que él no quiere es la grieta. Él tiene una visión muy clara, muy definida, que es la que les estoy compartiendo aquí. La grieta cuesta. Y ponernos de acuerdo en temas, en pilares fundamentales para la estabilidad y el desarrollo es una tarea colectiva. Esa es la visión del presidente. El gobierno no fomenta la grieta. Ahora, aquí hay mucha gente que tiene que asumir responsabilidades. Todos somos responsables. Todos los que tenemos influencia en el destino de Argentina tenemos responsabilidad. El gobierno tiene responsabilidad, la oposición tiene responsabilidad, el sector privado tiene responsabilidad, los medios de comunicación tienen responsabilidad. Actuar de forma responsable es algo que ayudaría fuertemente a Argentina en un momento en el cual las circunstancias llaman a una elevación de la responsabilidad. ¿Los empresarios qué le dicen a usted? ¿Una cosa en persona y después hacen otra? No, a ver... Dependerá de cuál, ¿no? Primero que depende de cuál. Hay todo tipo de visión. Las preocupaciones que han marcado, bueno, tienen que ver con cuestiones concretas, puntuales, que no hay que generalizar, ¿sí? Hay veces que una cuestión pequeña y aislada, a esa cuestión se la termina generalizando como si representase una visión de gobierno, y eso no tiene por qué ocurrir. Hay veces que inclusive se retroalimentan visiones y se afianza una visión en donde hay, hasta diría, y con todo el respeto, cierta disonancia cognitiva. Y eso termina no ayudándonos. Eso termina, obviamente... ¿Estás pensando en qué, por ejemplo? Bueno, hablábamos en la previa... de casos puntuales como el tema de alguna toma de tierra, cosas en las cuales sí, lo el gobierno... No hay que... el gobierno no tiene absolutamente nada que ver con eventos de ese tipo. Entonces... Bueno, pero aparecen funcionarios ahí de pronto. Pero además sos el primero que lo dice. Bueno, pero lo digo. Y soy el ministro de Economía. O sea, el gobierno no tiene nada que ver con eso. Entonces, es importante mirar las cosas con el cuidado que las cosas merecen, ¿ok? Por otro lado, lo que para nosotros vos decís que si cada pequeño gesto de un sector del gobierno que pudiera ser disruptivo en la relación con el sector privado se amplifica como si fuera la posición del gobierno y no de un pequeño sector del gobierno, eso contribuye a destruir la relación. Eso es lo que es lo que yo entiendo, lo que vos decís, no sé si entiendo bien. Lo que digo es que eso va en la dirección contraria de tener un ambiente de calma, de tener un ambiente de tranquilidad y de entendimiento. Y lo que se necesita aquí es profundizar los entendimientos. De hecho, nosotros lo que queremos hacer y lo que venimos haciendo es ir en la dirección de articular más y más reglas de juego junto al sector privado. Hacerlo de forma articulada. El proceso importa. Hace unos días anunciamos, por ejemplo, el Plan Gas. Que estuvo, el secretario de Energía, Darío Martínez, y anteriormente el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, habían estado trabajando en ello de una forma muy articulada con el sector. Y va a ser importante para generar más gas en Argentina, para depender menos de las importaciones, para generar más valor, para tener más competitividad. Antes de ayer, junto al sector de la construcción, junto a la Cámara Argentina de la Construcción y la UOCRA, anunciábamos el envío de 2 proyectos de ley al Congreso de la Nación para fomentar el desarrollo del sector. Eso también se hizo de forma articulada con el sector y también fue muy bien recibido. Venimos trabajando con el Consejo Agroindustrial en un proyecto de ley partiendo de principios muy claros, que son la estabilidad fiscal, la sostenibilidad fiscal es un pilar,
estas son las restricciones que enfrentamos, trabajemos en un proyecto de ley para fomentar el desarrollo del sector, de forma articulada con el sector. El proceso importa, y eso es lo que venimos haciendo y es lo que vamos a continuar haciendo. Que eso quede muy claro y que cada evento se tome como lo que es y no como lo que no es, va a ayudar a Argentina a tener el ambiente de confianza que ayuda al mismo tiempo a que la economía ande mejor. ¿Hay plan económico? Porque todo el tiempo dicen, el gobierno no tiene un plan económico. Son medidas que va tomando en función de lo que va pasando, pero no hay un plan a largo plazo, que eso sí daría confianza. A ver, Reinaldo, esto es una cuestión semántica. Todo se planea, todo se programa. Todo, absolutamente todo se planea y se programa. Ahora, hubo un momento que el presidente mismo dijo esto, pero pensando en que lo que se llama plan en Argentina es o algo muy rígido que quiere incluir proyecciones a 5 años en un contexto de inestabilidad donde a Argentina le ha costado encontrar el rumbo por décadas, el rumbo de la tendencia hacia dónde va y que nunca funciona. O la otra cosa que se llama plan, ayer hablaba con un periodista que me marcaba los que eran los planes, no son planes, son definiciones de régimen cambiario. Plan de convertibilidad, plan primavera, plan austral, esos no son planes económicos. Nosotros planeamos todo. Y hoy lo que estamos haciendo es, en este momento, administrar la pandemia sobre la base de principios de cómo manejarnos en la pandemia y hacia el 2021 definiendo los pilares del plan. Ya enviamos el proyecto de ley de presupuesto, que es el pilar del programa económico. El mismo periodista ayer me decía, lo que pasa es que en Argentina el presupuesto generalmente no importa, digamos, es como que sale así. Bueno, cuento una infidencia. El secretario de Hacienda me decía que en los 17 años en los cuales había participado el presupuesto, ese nivel de definición en el inicio y de detalle y de cerrar con la definición inicial no se había visto. Pero eso es un pilar. Tenemos que trabajar de forma civilizada, seria, racional, ¿sí? Entonces, sí que hay plan. Todo se planea. Para el año 2021 tenemos un programa fiscal financiero que viene acompañado de un programa monetario que tiene que ser consistente con eso, ¿sí? O sea, nosotros hemos anunciado cuál es desde lo monetario, y de hecho eso va a haber algún cambio porque tenemos noticias posiblemente positivas en las próximas semanas en cuanto a... ¿Acuerdo del fondo con el fondo? O en general estamos, me desvío de esta cuestión, pero nosotros en el presupuesto hicimos un supuesto muy prudente, que es que 40% se financiaba con deuda pública, y el resto financiamiento del Banco Central, que eso va reduciendo las necesidades de financiamiento del Banco Central, pero es posible que haya más financiamiento de deuda pública. Estamos trabajando bien con los organismos multilaterales para la parte que corresponde al aumento del gasto en capital. Pero volviendo al punto, absolutamente todo se planea. Además, en el contexto del programa con el fondo, vamos a anunciar el programa fiscal plurianual, 3 años mínimamente. Y no solo lo vamos a anunciar, sino que lo vamos a enviar al Congreso, que es algo que nunca se hizo. Un programa con el Fondo Monetario Internacional nunca se envió al Congreso de la Nación. ¿Es de reducción de déficit a 0 en 3 años? No, a 0 no, porque para llegar a 0 va a hacer falta un poco más de tiempo. ¿Y a cuánto? Pero sí que va a haber, eso lo vamos a anunciar, todavía estamos trabajándolo, y hay que hacerlo de forma que funcione. El programa anterior se negoció en 3 semanas y así no fue. Esta vez se está trabajando de forma muy seria, muy constructiva, y además vamos a involucrar... Martín, déjame hacer una pregunta de presupuesto que me quedó de una charla que tuvimos con Jairo. Perdón, pero sí, quisiera terminar una idea aquí, que esto, que es lo que consideramos lo más importante del programa con el fondo, el envío al Congreso de la Nación. ¿Por qué? Porque se trata a la sostenibilidad fiscal no como una política de gobierno, sino como una política de Estado. Y eso es lo que Argentina necesita. Te quería preguntar, en un momento de esta semana, Jairo decía, mirá los problemas que tiene Guzmán, porque está anunciando reducción de déficit, pero al mismo tiempo se anuncia el plan gas, y el plan gas implica una cantidad de subsidios que, no me acuerdo el número, pero duplicaba o triplicaba los subsidios que estaban previstos en el presupuesto. Entonces hay un tema que, bueno, son supongo que dilemas de política económica. Si vos no impulsás el plan gas, te quedás sin energía y se te complica el frente externo, pero si aplicás subsidios, te quedás con déficit fiscal y se te complica, bueno, el equilibrio fiscal que vos querés llevar. ¿Existe ese problema? Eso, me imagino que vas a responder por el delicado espacio. No, te voy a responder de forma concreta.
El plan gas estaba contemplado, solo que no se lo puso en la parte de subsidios. Y de hecho, una de las cosas que se está enmendando en el Congreso, ahora mañana se trata el presupuesto en diputados, bueno, mañana no, o sea, la semana próxima, es el definir esa partida, que estaba en la parte de créditos. Pero el plan gas es una inversión pública. Es una inversión que nos permite tener más competitividad. O sea que eso estaba contemplado, no afecta en nada. Tengo dos últimas preguntas de mi parte, Rey. La primera, ¿el gobierno no se equivoca mucho en este proceso? Quiero decir, toda la discusión sobre medidas cambiarias, y es un tema muy sensible para la sociedad argentina, vos lo has estudiado muchísimo. Tres preguntas en realidad, perdón. Decía, todo este debate sobre medidas cambiarias empieza con un debate público con el presidente que dice una cosa, después dice la contraria y finalmente hace algo parecido a la primera cosa. Cuando dice la primera cosa, que es que tenemos que pensar el tema de restringir más el acceso al mercado de cambio, el Ministerio de Economía lo desmiente 2 días antes. Vos decís 2 días antes de que se estreche el cepo o el mercado, el control de cambios, vos decís nosotros no vamos a ajustarlo más porque eso sería venir a aguantar y nosotros no vinimos a aguantar. En el medio de eso se toma finalmente una medida que un mes después el mismo gobierno dice esta medida incrementó la volatilidad y va hacia una medida en el sentido por lo menos parcialmente opuesto a la medida original. Entonces uno ve todo eso y se pregunta, todo esto que está pasando, está bien, está la herencia, está la pandemia, eso condiciona de manera tremenda, pero el gobierno no está incurriendo a veces en una mala praxis que incrementa el problema. Aquí hay que separar dos cuestiones. Por un lado, lo que tenemos es un gabinete económico trabajando de forma muy coordinada, que se reúne todo el tiempo, completamente comprometido con el objetivo de estabilizar la economía argentina. El jefe de gabinete mismo participa en las reuniones. Santiago Cafiero participa él mismo directamente de estas reuniones. Y a lo que se llega, en ese contexto se toman decisiones alineadas con ese objetivo. Lo que vos planteás, Ernesto, del dólar ahorro, ahí lo que se dijo es que no se iba a prohibir. Ese es el punto. Después, bueno, se interpreta de la manera que se interpreta. Y no se prohibió, se encareció, se dificultó. ¿Ok? El segundo punto que planteás tiene que ver con una medida que se tomó y que después se revierte. Y bueno, no funcionó. Cuando algo no funciona, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a pegar dogmáticamente a algo que no funciona? No, hay que cambiarlo. Pero vos no creías en esa medida. Yo lo que creo es, y como todo el gabinete económico, es en el valor del diálogo y la reflexión. En conjunto llegamos a un esquema. Hubo una parte que nos dimos cuenta también en conjunto que lo que generó fue más ansiedad. Una suerte de efecto puerta 12 en donde empezaban una regulación llamada otra regulación y se apuraron a salir y entonces tuvimos mayor inestabilidad financiera al mismo tiempo que la economía real mostraba signos de recuperación. Y eso eso generó lo que vemos hoy, que es que a pesar de que estamos mucho más fuertes de lo que se dice en el frente externo, con deuda reestructurada, con superávit comercial y además con los controles de cambios que nos dan otra posibilidad de manejo del frente cambiario, a pesar de eso hay expectativas de devaluación que nosotros no vamos a validar. Van las 3 mías finales. Dale. La primera, ¿cómo es su relación con Cristina Kirchner? Porque para un sector importante del, no sé, círculo rojo, llamémoslo como quieran, ese es el problema. El problema es que Guzmán quiere hacer las cosas bien y el kirchnerismo duro, Cristina Kirchner, complica todo. La reforma judicial, la agenda judicial del gobierno. Por el contrario, ha habido un trabajo que tiene mucho valor. El Senado de la Nación ha acompañado cada bloque de medidas económicas o políticas económicas. El ejemplo claro es la reestructuración de la deuda. La vicepresidenta inclusive ha estado presente tanto en el anuncio de la oferta como en la finalización del proceso. Y es algo que valoro mucho. Valoro su inteligencia, su compromiso, su fuerza. ¿Habla con ella? Sí, he hablado. Y así que en ese sentido, como digo, hay un frente aunado con el compromiso fuerte de administrar una situación de pandemia sin precedentes y dar cada paso para ir estabilizando Argentina. ¿A usted no le preocupa entonces que de pronto la agenda se va para el lado de la reforma judicial y eso pueda generar algún ruido?
¿Pero qué quiere decir? A ver, ahí yo no me voy a poner a hablar de temas que escapan a la economía, pero lo que te digo como ministro de Economía es que así como yo hago mi tarea, me parece importante que cada ministerio pueda hacer su tarea. Algo que me queda desde siempre, para mí el sistema impositivo argentino es regresivo, ineficaz, está lleno de impuestos, complicado, es un verdadero desastre. Mi visión, ¿no? El kirchnerismo estuvo 12 años con mayoría en las cámaras y no impulsó una reforma impositiva. ¿Viene una reforma impositiva en la Argentina? A ver, primero, el diagnóstico, sistema impositivo regresivo, le falta simplicidad, no genera incentivos a la formalización, son diagnósticos que compartimos, que de hecho los hemos manifestado. Reformas son palabras grandes, ¿sí? Lo que está claro es que hacen falta medidas tributarias para ordenar esto. Hemos dicho que estamos trabajando en esto, de hecho es así, se hará en el tiempo que se considere oportuno. La agenda económica se adecúa a lo que son los tiempos de la realidad económica. Pero sí, efectivamente, en nuestro periodo de gobierno va a haber una ley que contenga medidas tributarias que busquen garantizar la sostenibilidad fiscal, darle más simplicidad al sistema impositivo, hacerlo más progresivo y dar más incentivos al trabajo y a la producción. Quizás se conecta con mi última pregunta. Hoy incluso está en tapa de Clarín. Grobo Copatel deja su empresa y se queda a vivir en Uruguay. El llamado rey de la soja, bueno, se va a Uruguay. Y hablan de fatiga de trinchera, que la decisión es impositiva. ¿Le preocupa que haya empresarios que no solo se vayan, sino que de pronto digan, me voy porque este país es insoportable, imposible con la presión impositiva, etcétera, etcétera? Primero, ¿harías una generalización de esta cuestión? No, pero hay 4 o 5 empresarios que han manifestado algo así, Galperín también, ¿no? Y 4 o 5, ¿qué quiere decir? O sea, ¿no le parece que sea un fenómeno entonces nosotros trabajamos para un ambiente pujante, para que el sector privado tenga las mejores condiciones para desarrollarse, de la mano con el sector privado. Y eso es lo que hacemos. Bien, no le preocupa entonces. Va a haber blanqueo para... circuló mucho la idea de que iba a haber una propuesta de blanqueo para gente que invierta en la construcción. Es decir, que si alguien tiene dólares blue, como tiene todo el mundo, y invierte con todo el mundo, gran parte de la sociedad, invierte en la construcción, ahí no se le preguntaría el origen. ¿Eso es así? ¿No es así? Bueno, se envió el miércoles, ¿no?, un proyecto de ley al Congreso de la Nación que uno de los artículos permite registrar aquello que no está registrado, un bloqueo fiscal, como se lo llama. Siempre y cuando sea tanto invertido. En pesos como en dólares. Y lo último... Eso, perdón, es muy importante porque el sector de la construcción va a ser central para la recuperación económica. Esto es solo para la construcción de nuevas viviendas. No, lo último, yo siempre, a veces pensando en vos y en otros, vos hiciste algo que es muy fuerte en tu vida, que es venirte a la Argentina, estando viviendo en un lugar muy agradable, y muy lindo, enseñando, estudiando y qué sé yo. Y yo siempre me acuerdo pensando en vos de una carta que escribió Perón en el 74, antes de morir, diciendo, no sé para qué volví, acá están todos locos. Era un país aún más loco que el actual, porque había violencia política y yo. Nunca, hablando con algún amigo en Estados Unidos, te da esa sensación, no sé qué hago acá, están todos locos. Y estamos diciendo de todos, La Grieta, Clarín, La Nación, sectores del kirchnerismo, sectores de la oposición, el sector privado que también se fuga. ¿No te da ganas de decir? Es como si sabía no venía, ¿te acordás? Claro, me rajo de acá, no sé qué tengo que hacer acá. No, absolutamente no. Primero que a nivel personal no hay lugar que disfrute más en el mundo que Argentina. Así fue siempre en los 12 años que viví en Estados Unidos. Bueno, el otro día hablaba justo con una amiga que le decía, cada vez que llegaba era con una sensación tan linda, y el momento de ir al aeropuerto era totalmente distinto. Y ahora estamos aquí tratando de ayudar lo máximo posible a poder ordenar a la economía argentina. Y bueno, y este es el ambiente también que llama a la responsabilidad, que llama a que demos todo lo que podamos para ponernos de acuerdo en temas centrales y poder avanzar en un sendero que sea virtuoso. Ministro, ¿quiere decir algo más? No, les agradezco mucho por esta conversación, por la invitación, el espacio. Y bueno, como digo, sí que más allá de la situación compleja que hoy se vive,
tenemos instrumentos para manejar algo que es central en Argentina, que es la política cambiaria, que le da una referencia de precios a quien decide vender, que le da la certidumbre a quien decide vender, que va a vender al precio correcto, y que en eso estemos, que haya claridad de que nosotros vamos a estar absolutamente firmes en lo que venimos haciendo, y que lo financiero no contagia a lo real. Cuando hoy la situación en el frente real, más allá de ser compleja, es distinta de lo que se ha dado en otros episodios de devaluación en la historia argentina. Vamos a seguir firmes en esto y vamos a avanzar en el rumbo de poner a la economía argentina de pie. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. El esfuerzo